buenos días. Vamos a hablar del capítulo 11. Lo primero que les voy a recordar es el bosquejo. Recuerden, anoten en sus Biblias para que cuando abran estos 13 capítulos sepan de qué se trata. Fíjense. Vamos a la siguiente. Vamos a ver la tercera parte. Miren, este es un bosquejo sintético, es decir, ¿de qué trata el libro de Hebreos? Que Cristo, cuando uno confía en Cristo, esa fe es superior a todo lo que la religión judía ofrecía. Pero a todas las religiones en realidad debería ser. Pero como es la carta que escribe un apóstol o un ayudante de apóstol a los judíos que habían creído en Cristo, como estaban siendo perseguidos, ellos querían dejar, querían abandonar. Y entonces él les tiene que mostrar que sería tonto haber confiado en algo superior y tratar de volver a algo inferior. Así que, primero, les explica, en los primeros 6 capítulos, hemos confiado en una persona que es superior a la religión, es el Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que es el que murió y resucitó. Y ninguna religión tiene a alguien que haya resucitado. Lo segundo que vemos en los capítulos 7 al 10 es que así como los judíos creían en el templo y en el sacerdocio que ellos tenían, Jesucristo es el sumo sacerdote, es superior en todo a la religión judía. Porque los judíos tenían muchos sacerdotes porque por la muerte había que tenerlos. Y además, cada vez que ofrecían un sacrificio lo tenían que hacer todos los años, todos los días. Dice, murió una sola vez y para siempre. Resucitó y está en el cielo intercediendo por los que confiamos en Él. Así que no vuelvan para atrás. Es tonto. Y en tercer lugar, que es donde empezamos ahora, los últimos 3 capítulos, 11, 12 y 13, es que tenemos un principio superior, la fe. Pero hay que separar la fe de la credulidad. La credulidad es cuando alguien te dice, en la esquina hay un rinoceronte. Y vos decís, sí, creo. Bueno, eso es credulidad porque no te demostró de ninguna manera que hay un rinoceronte. Y cuando alguien te habla de Dios y no te da demostración, lo tuyo es credulidad. Sea el santo que sea, el gauchito Gil, quien sea en quien has depositado esa fe, entre comillas, no te puede demostrar nada. Alguien dice, yo fui al gauchito Gil, tenía cáncer y me curé. Pero hay otro que dice, yo también fui y me morí. Había 2 posibilidades, que uno se sane o que se muera, o que la enfermedad siga hasta que te mueras. Entonces, depositar esa fe en un objeto que no tiene vida es credulidad. Creer en Dios es superior. Vamos a entrar rápido a la tercera parte, que acá vamos a ver 3, cada capítulo nos va a dar una idea. En el capítulo 11 vamos a ver algunos personajes que nos muestran lo que es la fe. Porque la fe en la Biblia es un tema racional. No es que, creo en Dios y hago lo que me dicen. No, creo en Dios y tengo que entender por qué creo. ¿Por qué le voy a dar mi confianza a algo que no me demostró nada? Me tiene que demostrar algo. Entonces, hay personajes y ejemplos de fe. En el capítulo 12 vamos a ver cómo la fe le permite la resiliencia al creyente, la capacidad de perseverar en el tiempo difícil, que era lo que los judíos que leían Hebreos no estaban captando bien. Y ahí hay una amonestación que es la 5ª exhortación del libro de los Hebreos, que es no desafiar su palabra. Si Dios dice que estamos seguros, no procuremos un milagro. A ver, mostrame que existís sanándome esto o haciéndome ganar el loto, el Kini 6, no sé, cualquier juego de azar. Esos desafíos hacia Dios no tienen mucho sentido, porque Dios no va a descender a tratar de demostrarte de esa manera que existe. Y luego vamos a ver las evidencias de la fe, es decir, ¿cómo muestra la fe una persona que dice que cree en Dios? Bueno, va a estar en su conducta, y eso lo vamos a ver en el capítulo 13. No vamos a ver todos los versículos, son 40, pero vamos a ver algunos. Hay un sustantivo que es que estamos usando, fe.
Y vamos a ver el uso en la Biblia. En primer lugar, la Biblia nos dice que hay una fe que salva a las personas, que les da la vida eterna. Esa fe no es una obra humana, es un regalo que Dios le da a la persona cuando escucha el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de que Dios mostró su amor en que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, que fue sepultado conforme a las Escrituras, pero que resucitó. Y el que cree que ese sacrificio perdona sus pecados, el Espíritu Santo lo convence de que no estaba confiando en Cristo para su salvación eterna. El Espíritu lo convence que la única forma de que puede ir al cielo va a ser recibiendo a Cristo como Salvador. Que va a tener vida eterna con Dios es recibiendo a Cristo. Y esa fe es un regalo de Dios, no es natural. Nuestra fe natural o credulidad, que le podemos llamar así como para menospreciarla un poco, es producto de nuestra forma de criarnos, de nuestra sociedad. ¿Sí? Fíjense cómo se necesita fe para usar una tarjeta de crédito. La fe está, la credulidad, mejor dicho, está en que el que lleva la tarjeta, el plástico, entra a un negocio. El del negocio cree que ese plástico y esa persona que va a llevarse algo va a ser resarcido o pagado por el banco. Y el banco está esperando, crédulamente, que la persona después lo ponga el dinero a fin de mes. Así que es un tema de credulidad. Estamos confiando en que esto tiene que funcionar. Y funciona, pero sirve para esto, no para las cosas eternas. Por eso esta fe tiene que ser un regalo de Dios. Inmediatamente que una persona escucha el Evangelio, esta buena noticia, tiene esa fe. Dios se la coloca. Y lo único que tiene que hacer es pedirle a Cristo que entre en su corazón. Pero este sustantivo se utiliza también para la vida del creyente, de todos los días. Es decir, ¿cómo puedo yo vivir esta vida cristiana? Bueno, confiando en que la Biblia es la palabra de Dios, y eso va generando internamente un conocimiento de cómo Dios quiere que vivamos. Luego aparece, dentro de esta vida piadosa, estos ejemplos, aparece también que hay creyentes en el Nuevo Testamento de la Iglesia que también tienen vidas de fe. Así que los del Antiguo Testamento de Hebreos 11 ya murieron todos esos y dejaron ejemplos. Pero el punto B, que hay creyentes espirituales en la Iglesia que caminan por fe. En 2 Corintios 5, 6 al 10 dice que los creyentes podemos estar o presentes con Dios, por lo tanto dejamos este cuerpo, o presentes en este cuerpo y ausentes con Dios, pero que andamos todos los días de nuestra vida confiando en que Dios cuida de nosotros y que Él tiene el control de nuestro cuerpo, de los latidos de nuestro corazón, del sistema neurológico que nos permite sentir frío, calor, hambre, sed. Todo eso está controlado por Dios. Pero también en la Biblia se nos habla de que hay creyentes que son conocidos como carnales, menos inteligentes en cuanto a cómo manejan su vida. Pero esas personas tienen una fe inútil. Y entonces hace el ejemplo Santiago 2 de estos dos casos. Un creyente que le dice a una persona, a un hermano que tiene una necesidad, anda tranquilo que Dios te lo va a dar. Y otro creyente que le dice, yo voy a compartir algo de esto con vos, pero no sé si Dios te va a dar lo que vos necesitas, porque la verdad es que yo no tengo el control de lo que Dios va a hacer, pero quiero colaborar con vos en esto. Sea comida, sea cualquier cosa. ¿Ven la diferencia? Bueno, esas tres subtipos de fe de la vida piadosa existen. Y vamos a ver la fe como un don apostólico. En Mateo capítulo 17, el Señor le dice a los discípulos que tenían poca fe y que si tuvieran fe como un grano de mostaza, está hablándole a los apóstoles, no a nosotros, Pero nosotros no sabemos el tamaño de la fe. Pero el ejemplo que les da es, ustedes no pudieron curar a este chico endemoniado, porque había demonios en esa época, como hoy, pero en esa época había posesión, hoy también. Lo curioso es que en el Antiguo Testamento no hay posesión demoníaca, no encontramos casos. Entonces, lo que le plantea es, si tuvieran la fe chiquitita de confiar en mí, estarían echando a los demonios.
¿Por qué? Porque ya el Señor los había mandado a echar demonios. Ya los había mandado a los 12 y después mandó 70 personas. Así que sabían que por lo que Dios les había dicho, o en este caso el Señor Jesucristo, ellos podían hacerlo. Bueno, esta vez no pudieron. Y ese era un don apostólico. Eso aparece en otros versículos de la Biblia. Y después la fe como un don que la iglesia, cuando no tenía la Biblia, lo necesitaba. Y ese fe es un don que en griego se llama carisma, un don carísmata, ¿sí? O carisma. Así que esos son los 4 usos de este sustantivo fe. Ahora entramos al versículo 1. Es pues la fe la certeza. La palabra hypostasis es opuesta a la palabra hipótesis. Hipótesis es una suposición que necesita una demostración, pero esta palabra es como la palabra conocimiento científico. La fe de la Escritura, de la Biblia, es una certeza de lo que Dios va a hacer. Cuando Dios dice que va a cuidarnos todos los días hasta el fin del mundo y que nos va a presentar ante Él mismo con gran alegría, eso es una hypostasis. Eso es una certeza. Lo dijo Dios, no lo dije yo. Y la segunda definición que se da es la convicción de lo que no se ve. Y esta palabra convicción también es una palabra científica. Es una palabra que tiene que ver con la química. Y son cosas que se pueden demostrar. Así que cuando uno ve la palabra fe, es certeza intelectual. No es emoción, porque las emociones varían. Así que lo que les está diciendo el autor a los hebreos es, miren, nosotros vamos a ver unos ejemplos de fe en este capítulo que les voy a escribir, pero tienen que saber algo, la fe que la Biblia habla es una certeza absoluta, porque Dios lo dijo y Dios cumple, Dios no miente. ¿Está bien? En el versículo 2 dice, porque por ella, esa fe, alcanzaron buen testimonio. Ahí la palabra compuesta en griego es la palabra mártir en esencia. Y ese testimonio era, el mártir era una persona que decía, yo soy testigo de que esto es así. Después, a esos testigos de hablar de Cristo que había resucitado, los perseguían y podían matarlos, meterlos presos. Y ahí la palabra mártir derivó en alguien que sufre por lo que cree o que es perseguido. Y los mártires que siempre recordamos, bueno, hablábamos con Emma del Coliseo Romano, ¿no? Donde se nos dice en la historia que muchas personas eran puestas para las fiestas y las fieras se los comían, etc. O, como dicen muchos, que Nerón los bañaba en cera, los ataba en unos postes y los prendía para que iluminen las fiestas que hacía la noche. Eran cristianos los que ponían, no eran inconversos, ¿eh? Así que bueno, estas cosas son las que tenemos de la palabra mártir. Y cuando habla de los antiguos, el griego dice los presbutes o los presbíteros, de donde viene la palabra presbicia, que es ancianidad, pero en el ojo. ¿Vieron cuando empezamos a estirar los brazos para leer porque no hacemos foco? Bueno, eso es porque se va engrosando justamente la parte de la córnea. Entonces se usa ese término. Tenés presbicia, quiere decir estás viejo. No se sientan mal. Algunos la tienen más joven, otros más viejos. El versículo 3, por la fe entendemos, ahí la palabra tiene que ver con el cerebro, no tiene que ver con un sentimiento. Es información que procesa mi cerebro. Esto es lo que tengo que entender. Cuando yo tengo los ojos cerrados y tomo harina y me la pongo en la boca, me doy cuenta que es harina, mi cerebro me dice que es harina. Lo escupo. Agarro arena y lo pongo y me doy cuenta que no es lo mismo, pero porque ya conozco. Puedo tener los ojos cerrados y discernir. Bueno, esta es la idea. Por la fe entendemos haber sido constituido. Ahí la palabra constituido no es creado. La palabra catarticén tenía que ver
con el término médico, de colocar un hueso en su lugar, de arreglar una red para pescar, de poner los elementos en un barco para que pueda hacer una travesía y de ponerle a un ejército todos los instrumentos para poder hacer una guerra y ganar. Así que lo que está diciendo es, entendemos que el orden que existe en este universo, que basta entrar a Google y mirar todos los planetas y las constelaciones y la medición en tiempo de luz que mide la distancia, y nunca llegan al final. Todo ese orden, cuando a la noche ustedes miran para el cielo y no hay muchas luces y ven la Vía Láctea y todo eso, todo ese orden está constituido, está organizado por Dios. Y eso es una información científica que tenemos que conocer. Entonces, el universo, la idea de aionas también puede ser los siglos, pero evidentemente está hablando de objeto físico y por eso se traduce universo. Está bien hecha la traducción. Y eso es por la palabra de Dios, es decir, lo que Dios dijo que tenía que estar ordenado y se ordenó, porque Dios lo dijo. De modo que lo que se ve fue hecho de algo que no se veía. Esa es otra expresión muy interesante. Bueno, yo no quiero pasar por todos los versículos, pero por lo menos les quiero dar un pequeño pantallazo. Por la fe Abel, y ahora se nos va a hablar de personas que vivieron antes del diluvio. Vamos a tomar 3 por lo menos. El autor las deja acá, así que si después leen Hebreos 11 las van a ver. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo? ¿Eran los 2 hijos de Adán y Eva? Sí. No eran los únicos, hubo muchos más. Pero resulta que uno era labrador, Caín, el que nació primero, y luego estaba Abel, que era pastor de ovejas. Por alguna información que les dio Adán, ellos sabían, por una revelación que Dios les dio, por una información que Dios les dio, que toda forma de relacionarse con Dios exigía sangre. ¿Cómo lo sabemos? Porque Adán se cosió hojas de higuera después de haber desobedecido a Dios. Y Dios mató animales para cubrirlo con esas pieles a los 2. A partir de ese momento, todo en la Biblia siempre hay un sacrificio que cubre el pecado de las personas que estaban enemistadas con Dios. Caín dijo, no, yo soy labrador y voy a traer los mejores zapallos, las mejores papas, lo que él plantaba y cosechaba. Y la historia cuenta que Abel trajo un sacrificio de lo más gordo de sus ovejas. Y nos dice Génesis que Dios miró con agrado lo que hizo Abel, pero no con agrado lo que hizo Caín. La historia bíblica nos cuenta que una forma en que Dios manifestaba su agrado era consumiendo con fuego directamente ese sacrificio. Caín se pone mal y Dios le dice, ¿por qué decayó tu semblante? O sea, ¿por qué estás deprimido? ¿Por qué estás mal? Si yo te dije que tenés que traer un sacrificio de sangre, ahí lo tenés en el corral afuera. Andá, agarrá ese sacrificio de sangre y hacelo como yo te dije. Y dice que Caín se enojó y mató a su hermano. Pero desde ese momento, el hombre tiene 2 formas de actuar. O conforme a lo que Dios deja escrito, de lo que Dios ha dicho, o conforme a lo que Él quiere. Conforme a lo que Él quiere, todas las religiones que ustedes quieran conocer están. Son producto de la filosofía y del pensamiento humano. Cuando uno quiere ir a lo bíblico, es esto. Porque todos estos animales representaban a lo que le dijo Juan el Bautista al Señor Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el único que podía quitarlo. Hasta ese momento todos los sacrificios cubrían. Así que esta información que estamos compartiendo nos dice que Abel, al haber hecho eso, demostró que él sí creía en Dios, porque hizo lo que Dios quería. De la misma manera que cuando a nosotros alguien nos presentó este plan de salvación maravilloso, que es gratis, y dijo que tenía que recibir a Cristo como Salvador, porque Él había muerto por mí, ya está, ya creemos.
Y ya tenemos esa seguridad, porque elegimos el camino que Dios reveló acá, dejó escrito. Vamos al versículo 5. Acá hay otro personaje, pero lo interesante de este personaje, Enoc, es que fue traspuesto. ¿Por qué es interesante? Porque nos cuenta la historia que esta persona, allí en Génesis 5, vivió una cantidad de años hasta que tuvo a su hijo, que es Matusalén, el que vivió más que todos. ¿Alguien sabe cuánto vivió Matusalén? 969 años, el que más vivió en la Biblia. Y empezó a caminar con Dios, pero cerca de los 300 años, o sea, apenas unos 200 años después, se lo llevó Dios. Le preguntan a una chiquita que vuelve de la escuela dominical, le dice, ¿qué aprendiste hoy? Y entonces la nena le dice, escuchamos una historia muy interesante, dice. La maestra de escuela dominical nos contó que un hombre llamado Enoc era amigo de Dios, caminaba con Dios. Entonces salían, dice, todos los días a la tarde, ella lo contaba como lo había entendido, iban, daban una vuelta y volvían. Entonces Dios se iba y Enoc volvía a su casa. Pero un día empezaron a caminar y ya se hizo de noche. Entonces Enoc le dice, uy, Señor, tengo que volver. Le dice, no, Enoc, ¿por qué no venís a mi casa? Si estamos más cerca de la mía que de la tuya. Y así se fue y no volvió. Inteligente. Y entonces esa idea que Dios lo traspuso, Dios lo llevó al otro lado, pero dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué inventó? Nada, simplemente lo que Dios dijo, él lo aceptó y lo vivió. Muy bien, vamos al 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Esta idea de donde viene esta palabra dinamita, ahí tiene la A, quiere decir, no tiene poder si alguien no cree en lo que Dios ha dicho. Sin fe, sin confiar en lo que Dios dijo, es imposible agradar a Dios. Y no está hablando de personas sin Cristo, está hablando de creyentes. El contexto es para el creyente. Y entonces dice, es necesario el que se acerca a Dios, el creyente que se comunica con Dios cuando tiene una necesidad, sepa que Dios, ahí el verbo estin puede ser que está, que Dios existe, o que Dios es Dios. Entonces, podríamos parafrasearlo así. El que se acerca a Dios crea que Dios está ahí escuchando sus oraciones, que está escuchando las necesidades que tiene. O sepa que Dios existe, no está hablando al aire. Y entonces dice que es galardonador, que es el que te da un premio por ser un creyente que ha confiado en momentos difíciles de su vida y en los momentos fáciles. No sé si hay muchos momentos fáciles, pero hay momentos difíciles seguro. Y esa es la idea. Ahora, aparece Noé. Este es el tercero que decíamos que íbamos a ver. Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Pero entonces, cuando Dios le dijo que iba a llover y nunca había llovido, porque nos dice el texto bíblico que de noche se levantaba un vapor de la tierra que dejaba regado todas las plantas, él dice que se levantó, preparó el arca y su familia se salvó en ese arca. Esa fe que él tuvo, esa inteligencia para obedecer lo que Dios dijo, condenó a los que no habían creído. En ese era un tiempo de gran maldad. Y la prueba de esto es el arco iris, que después de ese primer diluvio, cada vez que llueve, es un compromiso que Dios tiene que no va a destruir el mundo a través de un diluvio. Eso está en la Biblia, pero lo vemos cada vez que llueve. Muy bien, entonces tendríamos que ir más rápido. Ahora
Tenemos personajes antes de la ley mosaica. Vamos a hacer lo siguiente, porque no va a quedar todo bien, pero vamos a pasarlo rápido. Ahí está Abraham, que salió desde Ur de los Caldeos y fue a la tierra prometida. Habitó como extranjero en una tierra que Dios le dijo, después va a ser tuya. Después dice que él esperaba otra ciudad, por eso no hizo una ciudad ahí en Canaán. Era la Jerusalén celestial. Eso lo vamos a leer ahí en hebreo. Después Sara, que estaba siendo estéril, tenía 88 años. Pero esta mujer dice que Dios, y miren, recibió fuerzas para concebir. La palabra dinamis o dinamita es hacia la recepción del esperma. Quiere decir que Abraham con 99 años tenía relaciones con su señora. Entonces, estos temas son porque cuando le escribe el autor de Hebreos es, por favor, usen el cerebro. Cada uno tiene su responsabilidad. Sara era estéril, pero el bebé no nació milagrosamente, sino que recibió la energía suficiente para que su óvulo pudiera ser fecundado. ¿Se entiende esto, no? Ven que la Biblia no es fantasiosa, es clara. La intervención de Dios es una parte. Seguimos rápidamente. Bueno, estuvo casi muerto. El tema es que en realidad cuando lo ofrece en Génesis 22, era como si ya está muerto, dice. Y Abraham creía que Dios lo podía levantar. Y de ese salen o vienen a nacer todos los que descendieron de los que hoy son judíos. Rápidamente vamos. Bueno, conforme a la fe murieron estos sin haber recibido lo prometido, es decir, no alcanzaron a estar habitando esa tierra y a ver la descendencia inmensa que ha tenido Abraham entre los judíos y aún entre los árabes, porque vienen de la misma línea, estaban allí. Entonces, estos estaban buscando una patria, pero pensaban mejor en la celestial. Ese es lo que ellos tenían en mente. Y Dios dice, no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque sí les prepara una ciudad, y ellos sabían que había una ciudad. Después lo vamos a ver en capítulo 12, 22 al 24. Vamos más rápido. Abraham fue probado. ¿Qué más? Seguimos los versículos. Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Por eso Abraham fue capaz de ofrecer a su único hijo, a Isaac. El texto de capítulo 22 dice, Abraham, quiero que me entregues a tu hijo, a tu único hijo, Isaac, a quien vos amás. Esa es una prueba en la cual Abraham salió victorioso. Demostró que su confianza en Dios era perfecta para nosotros. Seguimos. Después bendijo a sus hijos. Vamos más rápido. Jacob le pidió que por favor lleven los huesos cuando salgan de Egipto. José les recordó, les mencionó, pero la idea de mencionar es les colocó en el cerebro de que Dios había prometido que iban a salir de Egipto y que iban a vivir en la tierra de Canaán. Moisés, escondido por los padres, cuando fue grande dijo, no voy a ser el futuro faraón, simplemente me voy a identificar con el pueblo hebreo, y fue el que sacó al pueblo de Egipto. Podemos seguir más rápido, porque al final quiero mostrarles algo solamente. Bueno, estas son las características de la forma en que dejó Egipto, cómo vivió. Pasamos al 28, a la siguiente. La Pascua, ahí está la aspersión de la sangre. Recuerden simplemente este detalle. 430 años en Egipto. Dios promete que va a sacar al pueblo de Egipto, pero lo hace de una forma muy diferente a la que podríamos haber planeado nosotros. Ni siquiera barcos, ni aviones, nada. Un cordero. La sangre tenía que ser colocada en el dintel, es decir, en la parte de arriba, en los costados de la puerta. Porque un ángel iba a pasar matando al primer nacido en todas las familias. Después de todos los milagros, con este se va a terminar Faraón endureciendo a tal punto que los va a echar, le dice Dios. Y así fue. Otra vez la sangre. Y entonces dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. La palabra puede significar
tanto el rociar como el aplicar, el colocar. Y bueno, justamente la colocaban con una especie de hisopo, una plantita. Y entonces dice, ¿por qué? Porque como Dios le dijo que iba a pasar ese ángel, ellos creyeron que lo que Dios dijo es verdad. Por eso hablamos de la fe como algo intelectual, que entiende lo que Dios dice y dice, bueno, ya que lo entiendo, lo voy a hacer así. Continuamos, y un poquito rápido, bajo la ley mosaica ahora ya están pasando el Mar Rojo, aparece Rahab, la ramera. La palabra que se usa es la palabra de la cual viene fornicación, porneia en griego. Y muchos han tratado porque no queda bien, cuando leen Mateo capítulo 1, la descendencia o la ascendencia del Señor Jesucristo, uno mira y dice, una ramera. ¿Cómo una ramera dentro del linaje de Jesucristo? Es medio raro. Entonces algunos trataron de decir que no, que la palabra se podía usar para una persona que tenía un lugar de hospedaje. Pero en realidad en el hebreo es la misma palabra. En hebreo quiere decir una prostituta. No quiere decir una hospedadora que tiene una casa de huéspedes o un hotel. ¿Está bien? Y sí, en el linaje del Señor Jesucristo está Rahab. Y la historia la pueden leer en el libro de Josué. Bueno, y entonces dice, me faltaría el tiempo para contarles de Gedeón, de la época de los jueces, de Barak, de Sansón, de Jefté, todos esos están en la época de los jueces, de David en el libro de Samuel, o como Samuel y todos los demás profetas. Y entonces dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Seguimos. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Lo interesante, cuando va a cambiar ahora, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Y esto nos recuerda, ¿se acuerdan ustedes de Eliseo? Y la mujer de Sunem, que tuvo su hijo porque Eliseo le dijo que lo iba a tener y después se muere. Eliseo manda a Giesi no logra que resucite bien, físicamente tiene vida pero no se mueve y tiene que ir a Eliseo y realmente se lo devuelve a la madre. Bueno, estos son algunos de los casos que vamos a ver, pero dice más otros. O sea, tenemos casos de gente exitosa, entre comillas, por su fe. Conquistaron reinos, apagaron incendios, todo bárbaro. Pero ahora dice más otros. Fueron atormentados. Pero es una vida de fe ser atormentado. Seguimos. No aceptaron el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros, vituperios y azotes, prisiones y cárceles. Pero dice que son personas que creían a Dios, a pesar de que no le fue tan positivo. Seguimos. Apedreados, aserrados. Se cree que el único que puede haber sido aserrado es Isaías en el tiempo de Manasés, ese rey que gobernó 52 años y que destruyó todo el culto para Dios y hizo durante todos sus años de chiquito el culto a los dioses del cielo, a todas las estrellas, al sol, etcétera, etcétera. Y hacía pasar a los hijos por fuego, o sea, los entregaba a Moloc, ese que tenía la cabeza de toro y un gran plato donde se tiraban brasas y los nenes de 3 meses eran tirados ahí en culto a ese dios Moloc. Dice, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, o sea, errantes en el sentido de nómades, viviendo por el desierto, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante esa fe inteligente de creer que Dios es soberano, que Él cuida de ellos, vivieron así. Y esos tampoco recibieron lo prometido. Porque el Mesías no vino en ese tiempo que ellos estaban. Y el milenio, el reino de Dios en la tierra, no lo vieron ellos.
Entonces dice el versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, estos que estaban leyendo en ese momento, que pertenecían a la iglesia, para que no fuesen ellos perfeccionados. En 12:23 se va a volver a usar ese término, los espíritus de los justos hechos perfectos. Quiere decir que una vez que ellos partieron, sus almas y espíritus están en la presencia de Dios luego de que Jesucristo resucitara. Y esos espíritus están completos. Les falta el cuerpo solamente. Pero eso va a ser para el milenio. Entonces, Dios tiene algo mejor para nosotros, le dice a los lectores de Hebreos. Hay algo mejor para ustedes. Ustedes que tienen a todos estos héroes de la fe del Antiguo Testamento, algunos recibieron grandes milagros y otros no. Capaz que ustedes, sabiendo que Dios es fiel, pueden cobrar ánimo y caminar con paciencia este tiempo difícil. Este sería el tema muy rápido de Hebreos 11 para poder entender lo que Dios estaba haciendo en ese tiempo. Que el Señor les bendiga.